Muy bien, buenas tardes, hermanos. Espero que el Señor os esté bendiciendo muchísimo, que estéis en la casa pasando un buen tiempo, podáis aprovechar con la familia, con los hijos, que podáis aprovechar para tener pues, conversaciones con muchas otras personas, tiempos en las diferentes plataformas de videollamadas. Así que, bueno, espero que todo vaya muy bien. Nos alegramos de que la gente que ha estado teniendo coronavirus, pues ha estado mejorando y vemos la mano del Señor también en eso y estamos contentos y le damos las gracias al Señor por todo eso. Y bueno, no vamos a extendernos mucho más en la introducción. Básicamente sabéis que hoy es viernes y queremos estudiar, como ya lo venimos haciendo desde hace varios meses, el libro de Filemón. Así que vamos allá. Os recuerdo que estamos dando este libro como parte de, bueno, el libro de Filemón como parte de un librito, un estudio sistemático. Y os pido, por favor, ahora mismo, incluso que pauséis el vídeo y que vayáis a por vuestro libro, porque este libro está diseñado especialmente para que hagáis notas, para que hagáis esquemas, para que vosotros mismos hagáis vuestros propios apuntes, ¿no? Entonces es muy importante que no simplemente escuchéis lo que hay aquí, que espero que sea de bendición, pero no que simplemente lo escuchéis y ya, sino que también os pongáis un esfuerzo, lo sinteticéis, lo esquematicéis y lo escribáis, ¿no? De esa manera, pues se cumple el propósito de este estudio, que es que podamos comprender más la palabra del Señor y grabar todos esos conceptos en nuestra mente. Y el escribir y el hacer esquemas es un recurso pedagógico buenísimo, universalmente usado, que se sabe que ayuda mucho a retener la información, sobre todo la información que es importante, ¿no? Así que, por favor, ya os digo, pausad el vídeo, si todavía no tenéis el libro delante, y a cogerlo, y empezamos directamente con el estudio. Estamos estudiando Filemón, como os recuerdo, y hoy nos toca del versículo 15 al versículo 17. Así que vamos a leerlo. Dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Qué interesante, ¿verdad? Antes de ir al pasaje en concreto, quiero recordaros que estamos haciendo este estudio usando el método inductivo. Y el método inductivo es básicamente aprender a interpretar la Biblia a través de tres pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. Debemos de recordar esto muy bien. Estos tres pasos son importantes porque bueno, nosotros queremos conocer más del Señor, queremos conocer al Señor bien, queremos obedecer al Señor bien y queremos hacer su voluntad y todo eso, ¿no? Entonces, para poder nosotros aplicar la palabra de Dios en condiciones, necesitamos interpretar la palabra de Dios de una manera adecuada. Pero para interpretar la palabra de Dios de una manera buena, necesitamos observarla y necesitamos sacar los detalles del texto de una manera fina, de una manera en la que, bueno, que no sea ambigua, de una manera clara. Así que la parte de observación, he intentado hacer bastante énfasis en estos últimos meses en esto, porque es clave. Nosotros la subestimamos mucho, la parte de la observación, pero es, de verdad os digo, hermano, es clave para poder entender un texto, para poder entender cualquier pasaje. Es súper importante. Así que, y a mí me encanta, me parece una parte fascinante. A veces lees textos que en tu mente supuestamente llevas toda la vida sabiendo, pero que después los lees por segunda vez, tercera vez, los vuelves a leer después de mucho tiempo y te das cuenta de que a lo mejor no decía exactamente eso, no se expresaba de la manera de la cual tú recordabas, ¿no? Así que es muy importante poner atención a los detalles y a la forma en la que la palabra de Dios se expresa. Pues nada, sin darle más vueltas, vamos al versículo 15, 16, 17. Vamos primero a los nombres propios, ¿vale? Rápidamente. ¿Cuáles son los personajes que están aquí, que aparecen en el pasaje? Pues está Onésimo, Filemón y Pablo. Aquí el versículo 15 dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Quién se apartó? Onésimo. Lo podemos ver en el contexto inmediato de la carta. El contexto inmediato de un pasaje básicamente
los versículos que están arriba del pasaje o que están antes del pasaje y los versículos que están abajo o que están después del pasaje. Eso es el contexto inmediato. Entonces, a veces le llamamos solamente como contexto, pero hay diferentes tipos de contexto y este contexto se llama precisamente pues, el contexto inmediato, ¿no? Porque está inmediatamente al lado. Es obvio, ¿no? Entonces, aquí tenemos el contexto inmediato, que nos dice que el que se aparta es Onésimo, se apartó de ti. ¿De quién? De Filemón. Lo vemos en el contexto inmediato también. Y aquí en mí he puesto un ejemplo de un pronombre que se usa para definir o para expresar la presencia del apóstol Pablo. Versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Quién es mí? El apóstol Pablo, que está aquí viendo la cara. Verbos. Los verbos, hay 4 verbos explícitos en todo el pasaje, y es se apartó, ¿vale? O apartarse, recibieseis, tienes y recíbele. Muy interesante, apartó es algo que ocurrió en el pasado simple. El recibieses es el pretérito imperfecto del subjuntivo, y es muy interesante porque es una forma que se expresa para indicar delicadeza, es cuando a veces se pide algo pero lo quieres pedir de una manera que no sea agresiva, que no sea invasiva. Entonces se usa el subjuntivo en muchas ocasiones y el pretérito imperfecto en muchas de ellas. Tiene el verbo tener en ¿cómo se dice? El presente simple, perdón. Y recíbele es interesante, es un verbo en imperativo. Es un mandato, es una orden, es algo que se tiene que hacer. El apóstol Pablo ahí no da mucho pie a interpretación, no dice, bueno, tú, Filemón, si quieres, si te sale del alma, pues ya le recibes, ¿no? Si eso. No, sino que le dice, bueno, tú recíbele. Muy interesante como el apóstol Pablo usa un lenguaje, la primera vez que habla del recibir, lo dice un lenguaje muy cortés, con mucha cautela, con mucha finura, y después pues simplemente se lo manda, ¿no? Yo creo que es muy interesante y podemos hablar un poco más de esto de la interpretación. 3. Las conjunciones. Recordad que las conjunciones son muy importantes, aunque parezcan que no sirven para nada, pero son muy importantes porque hacen las conexiones entre las diferentes oraciones. Entonces os recuerdo, Dios se ha revelado a sí mismo en palabras, en texto, en un libro. Tenemos que entender y ser capaces de ver cómo Dios se explica a sí mismo a través de las palabras. Y claro, las palabras tienen significado y diferentes palabras tienen diferentes significados. Y cuando tú lees un texto, pues hay una línea argumentativa, hay una argumentación, hay una lógica, ¿vale? ¿Y cómo descubrimos esa lógica? Pues en gran parte, en gran medida, la descubrimos por las conjunciones, porque son las palabras que hacen de conectores, ¿no? Entonces ahí tenemos pues la palabra porque, que indica un propósito, para, 4 veces, lo veis, se repite 4 veces en el pasaje, para se usa también para propósito, para indicar propósito, por, bueno, una conjunción normal que ocurre en medio de las frases para completar, ya, como, muy interesante como la conjunción como aparece 5 veces en todo este pasaje, ¿no? Eso indica que puede haber comparaciones, contrastes y muchas comparaciones, varios elementos juntos y se ve una relación entre diferentes elementos, ¿no? Así que muy interesante. Así que, pero, este pero puede indicar un contraste, tanto, sí. Ese sí es muy interesante porque es un sí, veis aquí el versículo 17, ese sí es, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, ¿no? Ese sí es un sí de primer condicional, ¿no? Hay 3 tipos de condicionales, principalmente, que se usan en la Biblia, y este condicional, este sí, es el primer condicional, que se puede traducir como, ya que me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, ¿vale? No indica incertidumbre como otro condicional o condición, sino que indica certidumbre, ¿no? Ya que me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces, muy interesante. Sería tema para otro día, pero hay muchos versículos en la Biblia en donde el tema del condicional, pues,
digamos que hay veces que decimos, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la condición que Dios da? ¿Por qué Dios me pide esto? Si, no sé, hay muchos versículos en donde hay condicionales, ¿no? Entonces, el saber que hay diferentes tipos de condicionales dentro de la palabra nos indica para saber realmente cuál es la idea que se está expresando. Exactamente, ¿no? ¿Cuáles son las palabras clave? Pues muy interesante que de los 4 verbos que hay, 2 son recibir. ¿Quién recibe? Pues Filemón recibe a Onésimo, una palabra muy bonita, recibir, ¿no? Atraer hacia ti mismo, a abrazar, no sé. Me parece que el uso de esa palabra es muy interesante, ¿no? La palabra esclavo también, que se repite un par de veces, una palabra clave, porque Onésimo, recordamos, este es el versículo 16, uno de los argumentos más claros a favor de pensar que Onésimo era un esclavo de Filemón. Aquí dice también hermano, aunque se repita solamente una vez, pero hermano, amado, esa idea de hermano amado es el centro, es el epicentro de todo el pasaje, por eso son palabras clave. Y compañero, ¿no? También vemos algunos contrastes. El primer contraste vemos que, bueno, pues por algún tiempo Onésimo se fue, pero para que le recibieses para siempre, ¿no? Tiene un propósito, no se dice el pero ahí, pero hay un contraste, ¿no? Él se va por algún tiempo para que vuelva a ti para siempre. Segundo contraste, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, ¿no? Es una gran diferencia, ¿no? No como esclavo, sino como más que esclavo. Tercero, mayormente para mí, pero ¿cuánto más para ti? Ahí el contraste se ve claro por la palabra pero, por la conjunción pero, que ya os digo, es muy importante entender las conjunciones por esto mismo, ¿no? Y también un par de comparaciones. Más que un esclavo, como hermano amado. Es muy interesante que el apóstol Pablo esté diciendo a Filemón, Filemón, tienes que tratar a Onésimo como más que un esclavo, pero define después qué significa eso como más que un esclavo. Define como más que un esclavo, es decir, como un hermano amado, ¿no? Y esa comparación le ayuda a Filemón a definir cuál es la forma en la cual Pablo se está expresando, le está diciendo que tiene que tratar a Onésimo. Muy interesante esa comparación ahí. La segunda comparación, la hemos visto un poco antes, si me tienes por compañero, pues recíbele como a mí mismo, recíbele como a mí mismo. Recibe a Onésimo como si fuera yo, ¿no? Comparando el trato que Pablo recibiría de parte de Filemón con el trato que Filemón le debe dar a Onésimo, ¿no? Vemos que estas cosas son muy importantes. Ahora, vamos un poco a la parte de interpretación. ¿Qué significa lo que dice? ¿Cuál es la idea central del pasaje? Pues se puede decir de varias maneras. Yo lo he puesto de esta manera. Pablo le cuenta a Filemón que Onésimo estuvo fuera para que ahora lo recibiera para siempre, como si fuera Pablo mismo. Se podría decir de otra manera diferente, pero lo he puesto de esa y yo creo que expresa bastante bien la idea del pasaje, ¿no? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Por qué el autor escribe lo que escribe y no escribe otra cosa diferente, sino que está escrito lo que está escrito? Pues Pablo quiere dejarle claro a Filemón que tiene que recibir a Onésimo en casa como si fuera Pablo mismo, no como un esclavo más, ¿vale? Fijaros esta idea de hermano amado, recíbele como si fuera yo. Es muy interesante que el apóstol Pablo está continuamente, o por lo menos en estos 3 pasajes, hace 2 referencias a tratar a Onésimo de una manera diferente, ¿no? No ya más como un esclavo, o como más que un esclavo, como un hermano amado, y después como a mí mismo, ¿no? Por si a Filemón digamos, quizá a lo mejor no tenía mucha idea de lo que Pablo estaba hablando, para intentar ser explícito. Pablo estaba intentando ser concreto, estaba intentando realmente que Filemón entendiera lo que él quería expresarle, ¿no? Que no fuera algo muy etéreo ni muy abstracto, ¿no? Esto es muy interesante porque la vida cristiana a veces nosotros la hacemos muy abstracta, todo muy etéreo, muy místico, muy espiritual y todo eso. Pero a mí me encanta cómo el apóstol Pablo deja las cosas muy claras, ¿no? Y son cosas muy concretas, son cosas muy prácticas, son cosas muy del día a día, ¿no? Y la vida cristiana en ese sentido, una gran parte de la vida cristiana son cosas del día a día, son cosas muy prácticas, son cosas muy evidentes y son cosas que
bueno, que cualquiera que ame a otra persona, pues las haría, ¿no? Entonces, me gustaría también daros algunas otras ideas que yo he obtenido de este texto. Fijaros lo siguiente. Dios tenía planeado que Onésimo dejara a Filemón durante un tiempo para que luego volviera a Filemón cambiado e hizo que esa relación durara para siempre. Es increíble que en medio de todo esto Dios sigue siendo soberano, Dios sigue teniendo su plan, Dios sigue manejando la historia como Él quiere y de la manera que Él desea. Y es súper interesante cómo el apóstol Pablo vuelve y dice, quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Quién causó todo eso? ¿Quién guió la situación hacia que Onésimo fuera a conocer a Pablo, estuviera con Pablo, fuera convertido por la predicación de Pablo y fuera discipulado por Pablo? Pues obviamente el Señor mismo, ¿no? Dios tenía un plan con Onésimo. Dios no había desamparado a Onésimo, Dios no había dejado a Onésimo de lado. Dios amaba también a Onésimo. No solamente a Filemón, que era, bueno, como hemos visto ya en el contexto histórico y cultural de la carta, entendemos que Filemón era una persona adinerada, de Colosas, un líder en la iglesia, y que bueno, quizá Onésimo, no sabemos perfectamente su situación, pero quizá Onésimo se hubiera visto pues, completamente desamparado por el Señor, quizá incluso hubiera pensado que no tenía perdón, que había hecho cosas malas por Filemón y que bueno, que ya Dios no podía perdonar a un pecador como él, ¿no? Pero Dios tenía un plan con Onésimo. Dios seguía teniendo un plan con Onésimo. Eso es muy importante. Nosotros lo recordemos, Dios está buscando a las diferentes personas. Dios está tratando con cada uno de nosotros de manera diferente. Y lo que más me asombra es que Dios tenía un plan un poco extraño, ¿no? Era como, quiero hacer que Onésimo y Filemón tengan una buena relación para siempre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Los voy a separar. Y es como, bueno, parece un poco contraproducente, ¿no? Pero en la omnisciencia divina Dios es increíble y como maneja los hilos, como solamente Él sabe hacerlo, pues entonces Él lo hizo de esa manera. Y lo hizo de esa manera, fijaos, que Dios estaba más enfocado en el cambio de Onésimo que en que simplemente las cosas permanecieran iguales, ¿no? Y eso tardó tiempo. Nosotros muchas veces queremos ver cambios en nosotros mismos o en otras personas de una manera rápida, de una manera clara, de una manera, pues no sé, filosofía de Hollywood, ¿no? Todo rápido, todo así. Vivimos una época, vosotros veis, Amazon Prime, que en un día o en 2 días, si tú has pagado, las cosas te llegan a casa. Netflix, tú te metes tú pagas y al momento ya tienes acceso a una plataforma con un montón de películas y todas ellas listas para en el momento en que tú quieras darle a clic y empezar a verlas, ¿no? En vez de, como antes, ¿no? De tener que ir al cine, llamar a todo el mundo, digamos, eso era una organización un poco más tediosa. Ahora no, ahora es un clic y listo, ¿no? Y entonces nos estamos acostumbrando a asumir una filosofía de que todo es inmediato, de que todo tiene que ser rápido, de que todo tiene que ir sobre ruedas, sin problemas, de una manera lo más rápido. Eso podría definir nuestra sociedad. Todo va rápido y tiene que ir rápido. Y si algo va lento y si algo se sale de los raíles, no nos gusta. No vemos que sea del Señor, quizá en algún caso, ¿no? Y ¿sabéis qué? El Señor mandó a Onésimo a otro sitio y eso duró tiempo. El Señor tuvo su proceso con Onésimo y su proceso con Filemón también, probablemente. Dios tenía algo planeado y ese plan involucraba un tiempo prolongado. No sabemos cuánto, la Biblia no nos dice cuánto, pero claro, bueno, de Colosas al lugar donde estaba Pablo encarcelado, que Onésimo lo viera, que se convirtiera y que fuera discipulado por él, pues obviamente habrían pasado varios meses, sino años, ¿no? No sabemos exactamente cuánto es, pero da la sensación obvia de que fue bastante tiempo. Y yo me gustaría también animaros, ¿no? Que cuando veamos que Dios está obrando, Dios se toma su tiempo. Al Señor 1000 años como un día y un día como 1000 años, ¿no? Y el Señor no tiene prisa.
Nosotros tenemos muchísima prisa, pero el Señor no tiene prisa, el Señor va tranquilo, el Señor está tranquilo, porque Él sabe qué es lo que va a ocurrir, Él sabe cómo manejar las cosas y manejar las circunstancias. Así que, no sé, me pareció muy interesante el ver, primero, cómo Dios lo tenía planeado y segundo, el hecho de que esto contrasta mucho con nuestra cultura, ¿no? Una cultura todo de bulla y corriendo, y Dios se toma su tiempo, Dios va tranquilo, Dios va trabajando con cada persona de una manera diferente y ya digo que toma tiempo en la gran mayoría de las cosas. El apóstol Pablo, una segunda idea que podemos tener, el apóstol Pablo insta a Filemón a que su relación anterior no fuera un estorbo para el comienzo de una relación nueva con Onésimo, una relación de hermanos. Fijaros, antes Filemón y Onésimo tenían una relación. Ya vamos a hablar ahora de eso, de esclavo señor. Pero habían ocurrido cosas ahí entre medio. Y Filemón podría haber dicho, bueno, es que esta persona, sí, vale, ahora dice que es cristiano y tal, guau, pero mira, es que mira lo que me ha hecho, ¿sabes? Mira lo que ha hecho esta persona en mi vida. Y el apóstol Pablo no está negando esos hechos, pero como veremos en otras semanas después, está diciendo que abrace a Onésimo ahora, y por razones que veremos en los próximos estudios, que abrace a Onésimo y que esa parte de la vida de Onésimo, que la perdone y que lo tome como un hermano amado. Y me parece muy interesante este próximo punto que quiero comentar. El alto estatus social de Filemón no debía de ser un estorbo para amar a Onésimo como un igual. Me parece increíble que nuestro Señor es capaz de romper todas las barreras culturales y de estatus social. En Cristo todos los cristianos somos hermanos, somos hijos de Dios, somos redimidos, hemos sido adoptados, tenemos el mismo valor. Ya lo dice la Biblia, no hay judío, ni griego, no hay varón, ni mujer, no hay esclavo, ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Es increíble, el Señor le da el mismo valor a todos ellos. Y fijaros lo interesante que es esto, porque en la época romana, bueno, el contexto cultural de la época, la diferencia que había entre un señor y un esclavo era abismal. Y el trato que un esclavo le tenía que dar a su señor y el trato que un señor le daba a su esclavo eran completamente diferentes. Pero el Señor rompe con esas diferencias de estatus, con esas diferencias de trato. Y lo que hace es que dice, ahora todos estáis al mismo nivel, ahora todos sois hermanos. Ahora ya aquí, tú en el mundo, vale, muy bien, tú podías haber sido un señor, tú podías haber sido un esclavo, pero ahora que sois míos, estamos todos al mismo nivel, estáis todos al mismo nivel, ¿no? Yo creo que cuando el Señor hace eso, me parece increíble. Y me imagino quizá a lo mejor el choque cultural también para Filemón y para alguna gente de la iglesia y para el mundo, ¿no? Este hombre rico, adinerado, que coge un esclavo, lo mete en su casa y lo trata como si fuera familia. Uf, creo que eso habría sido un impacto muy importante. Estoy aquí entre interpretación y aplicación, perdonadme, pero es que estas lecciones son muy interesantes. Una cuarta lección, Pablo dice que Onésimo era su hermano, pero que para Filemón esta relación iba a ser aún más estrecha, ¿no? No sabemos exactamente por qué, quizá por el tiempo que pasaron juntos, quizá pasaron incluso buenos momentos, ¿no? A veces se ha visto a lo largo de la historia que algunos esclavos en el contexto romano y bueno, incluso también en el contexto judío, algunos esclavos tomaban a la familia de su señor como su propia familia. Entonces es posible que Filemón y Onésimo hubieran tenido una relación estrecha y que se iba a estrechar aún más ahora con la conversión de Onésimo, ¿no? Fijaros, Pablo le pide y manda a Filemón que reciba a Onésimo como si fuera Pablo mismo. Interesante, volvemos al contexto y al tiempo verbal de esa palabra, recíbele, ¿no? No lo está dejando elección, sino recíbele, como que reciba a Onésimo como si fuera Pablo mismo, ¿no? Y quiero daros un par de aplicaciones.
Dios tiene un plan para todo y Él lo hace bien. El Señor se toma su tiempo, pero Él lo hace bien. Hermano, Él lo hace bien. Y a veces nosotros nos desesperamos y a veces nosotros estamos apabullados, estamos confundidos porque no vemos qué es lo que Dios está haciendo. Pero a veces, bueno, la gran mayoría de veces, hermano, no tenemos que saber necesariamente qué es lo que el Señor está haciendo para confiar en Él. Y de eso va todo el libro de Job, todo el sufrimiento de Job. ¿Por qué? No lo sabemos exactamente, pero el Señor tenía un plan y tenía un propósito y quería dejar que Job pasara por esa situación. Y de ahí es cuando viene, pues, a partir de Job 37, toda la respuesta que Dios le da a Job va en esa dirección. Yo soy el Dios soberano. Yo soy el Dios que sabe. Yo soy el Dios que conoce. Si tú no sabes ni siquiera cómo funciona partes del universo, cómo funciona parte de la Tierra, cómo funciona tu cuerpo, ¿cómo vas a poder entender lo que yo estoy haciendo a lo largo de toda la historia? ¿No? Y al final Job se humilla y dice, bueno, yo que hablaba lo que no sabía, ¿no? Y nosotros tenemos que comprender y entender que Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito, Dios tiene sus tiempos. Y que no desesperemos. Parte de la fe es confiar. La fe es confianza. Confianza en que Dios está obrando y en que Dios tiene todo preparado para bien. Fijaros, no dejemos que nuestras situaciones laborales, nuestra formación académica, etcétera, haga que tratemos de manera diferente a nuestros hermanos. Cristo rompió con el estatus social al hacernos a todos hermanos. Me parece muy, muy interesante esto, de verdad. Quizá a lo mejor no sea extremadamente relevante para nuestra iglesia ahora, en este momento, porque sí que hay buen compañerismo, hay amor entre los hermanos y tal, pero esto rompe todo, hermanos, de verdad. El Señor nos hace a todos iguales. Nos hace a todos iguales, rompe el estatus, rompe cualquier cosa que alguien diría, bueno, es que este es superior en valor a otro porque tiene más estudios, ¿no? Yo creo que quizás el tema de los estudios en estos tiempos pueda ser uno de esos, ¿no? Este vale más, porque sabe más, porque ha estudiado más. Bueno, quizás pueda ser más productivo, quizás haya sido incluso más obediente o no sabemos necesariamente, ¿no? Eso no es consecuencia de nada. Quizás han tomado decisiones diferentes en su vida y ahora pues están simplemente andando por diferentes caminos. Pero todos esos estatus que nosotros no hacemos, porque somos personas que estamos siempre comparándonos con los demás. Y en ese tipo de comparación queremos saciar nuestras faltas de autoestima en muchos de los casos y queremos hacernos superiores a los demás. Y el Señor rompe con todo eso. De verdad, me encanta esa reflexión. El Señor rompe con cualquier diferencia entre los hermanos y nos hace a todos iguales. Y por eso nosotros deberíamos tratarlos a todos de manera igual. De hecho, primera de Juan 4, del 20 a 21, dice que si alguno, de hecho, quiero leerlo rápido, que si alguno, vamos a ver dónde lo tengo, aquí está. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Claro, como el Señor nos hace de manera, le da tanta importancia al amor entre los hermanos que dice que si tú no amas a tu hermano, es que ni siquiera eres cristiano, ¿no? Me parece esta reflexión, de verdad os digo, me parece genial. No dejemos que nuestras experiencias previas con otras personas nos impidan aceptarlas ahora como nuevos hermanos en Cristo. Es posible que hayamos tenido malas experiencias con otras personas y es posible que incluso, bueno, es necesario en algún momento tener un tiempo de distanciamiento y un tiempo de sanidad. Pero si hay personas que nos han hecho mal y se convierten a Cristo y vienen arrepentidos y nos piden perdón y todo eso, de la misma manera que lo hizo Onésimo con Filemón, nosotros deberíamos aceptarlos, porque ya lo que Cristo ha perdonado, nosotros deberíamos perdonarlo también. Fijaos más lo que Cristo nos perdonó en la cruz, que fue muchísimo de verdad. Entonces el Señor nos manda y nos insta a que aceptemos a todo aquel que venga a Él y que lo aceptemos ya sin tomar en cuenta su vida pasada. El apóstol Pablo
mataba a los cristianos. Es que se los cargaba a todos. De hecho, iba y pedía órdenes judiciales y él quería destrozar el movimiento del cristianismo primitivo. Y al final las iglesias lo recibieron. Al principio, claro, tenían un poco de temor, tenían miedo, tenían incertidumbre de, bueno, a ver si este se está metiendo entre nosotros porque quiere saber cosas y se está infiltrando, ¿no? Y nos quiere después matar. Pero al final fue una conversión genuina y la iglesia no solamente lo acogió, sino que al final después reconoció el llamado que él tenía de parte del Señor, que era el de ser un apóstol, ¿no? Me parece que esto cambia muchas cosas y aunque podamos tenerlo claro, pero nunca es poco o nunca es irrelevante el incidir en estas cosas una y otra vez, porque se nos olvidan, y tenemos que reconocerlo. Y la última pregunta que os quiero dejar, ¿cómo te está guiando Dios a que respondas a esta enseñanza? El Señor tiene un propósito, un plan con cada uno de nosotros en nuestras vidas, así que de alguna manera el Señor está pidiendo que apliques todo aquello que hemos estado hablando en estos 30 minutos. Yo espero y he orado para que este estudio haya sido de bendición y espero que el Señor os hable a través de esto, os toque y nos permita ser cada vez cristianos que aman más y que sean más fieles a su palabra de manera teórica, doctrinal, en enseñanza y también de manera práctica en la aplicación de su palabra. Hermanos, que el Señor os bendiga muchísimo.